Vamos a pasar a la siguiente sesión. Entonces me permito ceder el uso de la palabra al licenciado Jorge Ramón Carvajal Hernández, quien es politólogo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en procesos participativos y gobernanza con 17 años de experiencia en intervenciones para el fortalecimiento y la innovación democrática en México. Ha colaborado con diversas instituciones públicas, así como organizaciones y redes de la sociedad civil en proyectos sobre Estado abierto, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y control de la corrupción. Se ha desempeñado como especialista en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y como consultor en agencias y organizaciones en temas de desarrollo democrático. En la academia ha colaborado en equipos de investigación y en seminarios sobre gobernanza y participación ciudadana en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, es cofundador y asociado de Arquemetría Social AC. Actualmente colabora con México y evalúa en un proyecto sobre gobernanza democrática en el sector de justicia. Licenciado, por favor, también me permito comentarle que por el chat privado de Zoom le estaremos enviando el control de su tiempo para que se dé el tiempo de revisarlo, por favor. Gracias, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pueden confirmar si me escucho bien y si se ve bien la presentación, por favor. Se escucha bien. Sí, las dos. Pues, muy bien, bueno, pues gracias en primer lugar al doctor Gonzalo Hatch por esta invitación a este foro. Me llama mucho la atención eh, este término del foro académico transgeneracional. Me parece que tanto enfoques interdisciplinarios como transgeneracionales son necesarios, ¿no?, para abordar estos temas tan complejos, ¿no?, de nuestra realidad, ¿no? Eh, yo me voy a enfocar en un tema, ¿no?, de acuerdo también a mi formación y a mi trayectoria, tanto profesional como académica, ¿no?, que tiene que ver más desde la mirada de la ciencia política, ¿no?, que es el tema de la democracia y de la participación ciudadana, ¿no? El título que me propuso el doctor Gonzalo, ¿no?, para abordar, ¿no?, en este foro, pues fue la democratización de los consejos de cuenca, ¿no? Hablamos y entendemos los consejos de cuenca, ¿no?, como un espacio, ¿no?, dentro de un andamiaje normativo institucional, ¿no?, establecido en la ley de aguas nacionales, ¿no?, que pues sabemos que están ahí, sabemos que operan, ¿no?, sabemos que integran a distintos actores, ¿no?, pero lo que nos dio curiosidad en un estudio, en un trabajo que empezamos a hacer precisamente en colaboración con el doctor Alberto Rojas Rueda, ¿no?, y el doctor Gonzalo Hachcuri, ¿no?, empezamos a cuestionarnos, ¿no?, qué es lo que, cómo estaban diseñados estos espacios, ¿no?, los denominados consejos de cuenca, ¿no?, esta figura importante dentro de la ley, dentro de en general, la gestión hídrica, ¿no? Y no solo eso, ¿no? No solo cómo estaban diseñados, sino también cómo estaban funcionando, ¿no? Estas son como las dos preguntas principales, ¿no? Y para ello, pues nos apoyamos de algunas perspectivas, ¿no?, que pues que hemos ya estado como desarrollando y actualizando, ¿no?, en torno a a estos espacios, ¿no?, que pues donde de manera genérica podríamos decir hay una interacción entre actores estatales, ¿no?, de cualquier orden de gobierno, de cualquier poder público incluso, ¿no?, y actores no estatales, ¿no?, donde aquí pues también entramos a una discusión sobre cuáles son esos actores no estatales, cómo clasificarlos, ¿no?, y en función de esa clasificación, pues qué implicaciones tiene, ¿no?, el hecho de que determinado diseño, por ejemplo, de estos consejos de cuenca, ¿no?, pues consideren algunos de estos actores estatales, pero tal vez no consideran a otros, ¿no?, de acuerdo a la diversidad que hoy en día existe, ¿no?, y de acuerdo al asunto que se está abordando, que en este caso es la gestión hídrica, ¿no? Entonces, todas estas interrogantes nos motivaron a realizar
a escribir un artículo particularmente, ¿no? Tenemos distintos temas, ¿no? Como una agenda de investigación relacionada con gobernanza, gobernanza, democracia y participación ciudadana, ¿no? Serían esos tres los principales conceptos, ¿no? Sobre los cuales se guían estas líneas de investigación. Y una en particular, pues tiene que ver con los consejos de Cuenca, ¿no? Desde estas miradas, una mirada desde la teoría de la democracia, ¿no? Una mirada desde la teoría de la gobernanza, ¿no? O las teorías de la gobernanza, ¿no? Y también desde el enfoque de los derechos humanos, que entiendo y he escuchado algunas ponencias anteriores, pues este es un enfoque que hoy en día pues es urgente, ¿no? Incorporar en cualquier reforma o en cualquier nueva ley o en cualquier política que se establezca eh, en torno a la gobernanza hídrica, en torno al tema del agua. Bueno, lo primero que hay que decir sobre los consejos de Cuenca, para quien los conoce ya, pero también para quien no está tan familiarizado o familiarizada con esta figura, ¿no? Pues bueno, que son instrumentos de la política hídrica sustentados en el marco legal, están establecidos en la Ley de Aguas Nacionales actualmente, y que funcionan como espacios de coordinación gubernamental, también tienen un carácter consultivo, de concertación, de asesoría y apoyo, ¿no? Para la gestión integrada del agua dentro de lo que se denomina una cuenca, ¿no? Una cuenca hidrológica. Actualmente, ¿no? Existen 26 consejos de cuenca en el país. Y bueno, si nos vamos un poco a los antecedentes desde esta perspectiva de la teoría democrática, ¿no? Pues lo que podemos encontrar como origen de estos espacios, ¿no? Denominados consejos de cuenca, pues tiene que ver con un proceso de democratización, ¿no? Que si bien inicia, podemos decir, por ahí de la década de los 70 en México, ¿no? Se acelera, se profundiza en la década de los 90, ¿no? Y es donde empiezan a abrirse algunos espacios de participación, digamos, social, ¿no? Vamos a utilizar ese término de participación social, en dos sectores principalmente, ¿no? En el sector de desarrollo social y en el sector de medio ambiente, ¿no? Y por ejemplo, podemos encontrar por ahí con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente en el 1995 también, la instalación de este primer Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, que fue un consejo que todavía estuvo vigente hasta hace algunos años, ¿no? Y que a lo largo de su historia pues fue evolucionando, en donde terminó siendo una estructura bastante compleja, ¿no? En donde no solo estaba este Consejo Nacional, sino también había 6 consejos regionales y un consejo núcleo en cada uno de los estados del país, los cuales estaban como estructurados y articulados en una especie de pirámide, ¿no? Pero entonces aquí como en estos sectores es donde empezamos a encontrar estos primeros espacios de participación social, ¿no? En el caso específico de los consejos de Cuenca, pues si bien ya hay algunos antecedentes de estos espacios que se instalan previo al 2004, pues fue hasta esa fecha con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se llevó a cabo en ese año, donde pues ya quedan formalmente establecidos en la ley, ¿no? Ahora, digamos, el análisis de un poco de la trayectoria histórica o de este proceso de democratización, identificamos dos factores que consideramos fueron determinantes para el diseño, ¿no? institucional que se les dio a estos consejos de cuenca. En primer lugar, este modelo de participación social. Y aquí enfatizo este término o este adjetivo de participación social, porque nos parece muy importante distinguirlo del enfoque, digamos, de la participación ciudadana, ¿no? Y si bien pueden ser términos que se puedan utilizar de forma equiparable, sí nos ayuda la distinción para recuperar, digamos, los antecedentes o los orígenes de los cuales se surgen, digamos, los espacios, ¿no? relacionados con este modelo de participación social. Aquí encontramos, por ejemplo, que estos espacios, ¿no? y la interacción que se busca generar al interior de ellos, pues predomina todavía una lógica clientelar, ¿no? y de un sentido de concesión del Estado hacia el sector social. Es decir, son espacios que el Estado abre ya sea por, si bien en algunos casos, presiones de los propios
o nuevos actores sociales, también tiene que ver con cláusulas democráticas que se establecen en tratados internacionales, ¿no? En acuerdos internacionales, ¿no? O también estos esquemas o estas figuras relacionadas con la nueva gestión pública, que en la década de los 2000 sabemos que tuvo como un efecto importante en algunas reformas, ¿no? Fue un referente en algunas reformas institucionales que se llevaron a cabo, sobre todo en el ámbito federal en México, ¿no? Entonces, este modelo de participación social pues digamos, ya era una evolución en el sentido positivo de una mayor apertura de espacios, ¿no? Y una mayor, digamos, democratización, ¿no? Ya entendía la democratización no solo en el ámbito electoral, sino también en el ámbito de la gobernanza, en el ámbito de las políticas públicas, de la implementación de estas políticas y del seguimiento y de evaluación, ¿no? Y otro referente importante que identificamos en la creación de estos consejos de cuenca, pues tuvo que ver también con el modelo económico neoliberal que empezó de alguna manera a predominar en esa época, ¿no? Y aquí es donde pues también ya se ha hablado ¿no? En algunas ponencias anteriores, ¿no? sobre esta predominancia, ¿no? de la mercantilización, de la privatización, de las concesiones, de la inversión privada, ¿no? Y que muy poco o prácticamente nada se habla del derecho humano al agua, ¿no? Entonces, esto pues ya de origen pudimos identificar que pues ya traía estos enfoques, el diseño institucional de estos consejos de cuenca, ¿no? Para responder a las preguntas de, bueno, ¿cómo estaban diseñados y qué tanto realmente podían aportar o cuál era su alcance en términos de una gobernanza democrática? Entonces, brevemente recupero algunos elementos que a partir de este artículo que escribimos y que pronto será publicado en una revista especializada precisamente del IMTA, ¿no? Eh, retomamos para hacer el planteamiento. En primer lugar, pues bueno, la perspectiva de la democracia participativa. Como les decía, estamos entendiendo que la participación, el involucramiento de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las personas en la toma de decisiones públicas no se circunscribe al ámbito electoral. Entonces, desde esta perspectiva se busca que este involucramiento pues, sea más profundo, sea más directo, sea más frecuente y también se dé en términos más equitativos, ¿no? Respecto a los procesos de toma de decisión. Ahora, esto no implica, ¿no? que se sustituya el poder de decisión de los representantes populares o autoridades designadas, ¿no? Es decir, aquí coexisten y se articulan, ¿no? El modelo, digamos, de democracia representativa con el modelo, ¿no? De la democracia participativa. También es importante referir, como les decía hace rato, ¿no? Este concepto que utilizamos de la participación ciudadana, a diferencia de la participación social, ¿no? Y en el sentido que le estamos dando el énfasis a la participación ciudadana, pues es que en primer lugar son acciones voluntarias, ¿no? Es decir, aquí es algo que es importante distinguir sobre aquellas acciones que implican una coerción o un condicionamiento, ¿no? Para que las personas se movilicen, ¿no? Eh, es decir, aquí sí hay un matiz que consideramos importante para distinguir la participación ciudadana desde un enfoque o desde una perspectiva democrática, que esta parte que haya realmente una acción voluntaria. Y la otra parte tiene que ver con la influencia en lo público, es decir, se ha utilizado, ¿no? también este término de participación social muchas veces para procesos de simulación, en términos de consulta, en términos de consenso, de búsqueda de consensos, ¿no? Sin embargo, aquí el énfasis que también ponemos de esta definición de participación ciudadana es que sean acciones, ¿no? o sean espacios que están enfocados a que los actores no gubernamentales puedan influir de manera efectiva en lo público, ya sea en decisiones públicas, en reglamentos, ¿no? en presupuestos, ¿no? en políticas, etc. Bien, y de aquí llegamos a este concepto del mecanismo de participación ciudadana. Entonces, la participación ciudadana vista de manera general, ¿no? son estas acciones voluntarias. Los mecanismos de participación ciudadana, pues son estos dispositivos, ¿no? o estos mecanismos que facilitan este involucramiento
ciudadano en lo público de manera estructurada, sistemática y con objetivos definidos. Es decir, ya no es algo de manera espontánea, ya no es nada más como una cuestión de manera reactiva, sino que es un espacio que ya permite procesar esta participación pues, de una forma eh, estructurada, sistemática y con objetivos definidos. Es decir, que realmente pueda trascender, ¿no? Y que pueda realmente aportar, ¿no? En términos de mejores políticas o de políticas que sean más inclusivas, ¿no? Ahora, estos mecanismos de participación ciudadana pues, pueden tener un origen autónomo, es decir, o social, ¿no? Es decir, que sean mecanismos que la propia ciudadanía abre, ¿no? Eh, por iniciativa propia, ¿no? O institucionalizados, es decir, aquellos que el Estado mexicano reconoce a través de un instrumento jurídico, llámese la Constitución, llámese una ley, un reglamento, ¿no? O incluso un acuerdo secretarial, ¿no? Entonces, entramos aquí al concepto de específicamente de mecanismo institucionalizado de participación ciudadana, que es en donde buscamos comparar, ¿no? Qué tanto los consejos de cuenca se asemejan o cumplen los criterios de un mecanismo institucionalizado de participación ciudadana o son otra cosa. Es decir, o de plano no los podemos clasificar desde con esta categoría. Y un último concepto que, parece, que también nos parece muy importante retomar es el de las innovaciones democráticas, ¿no? En donde se entienden como dispositivos que permiten ampliar y profundizar la democracia en ámbitos específicos de lo público, ¿no? Es decir, también son entendidos los mecanismos de participación ciudadana como innovaciones democráticas. eh, y aquí otra vez el énfasis, ¿no? Buscamos ampliar y profundizar la democracia, es decir, el involucramiento de las personas, ¿no? Ya sea de manera individual o de manera asociada, en lo público, en las decisiones públicas. Bueno, pues con esto también recuperamos, ¿no? El enfoque de derechos humanos, ¿no? Para observar, ¿no? Cómo están diseñados estos consejos de cuenca, ¿no? Algo que hoy en día me parece que hay aquí un consenso claro sobre la necesidad de incorporar este enfoque, ¿no? A toda discusión y a toda decisión en torno al tema de agua, ¿no? Y bueno, también nos ayuda a recuperar este planteamiento de que la participación ciudadana pues, es un derecho humano, ¿no? También es un derecho humano, como el derecho humano al agua, ¿no? Y como muchos otros derechos, ¿no? Que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Donde dice toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos, ¿no? Ahora, es importante también recuperar este enfoque, dado que eh, entendemos entonces el derecho a la participación ciudadana como un derecho llave, pues habilita la exigencia, ¿no? Y el cumplimiento de otros derechos humanos. Es aquí donde pues vemos una relación directa entre el derecho a la participación ciudadana y el derecho a la... ¿no? Ahora, también entendido, ¿no? Como un derecho humano, la participación ciudadana, pues esto permite, ¿no? O habilita su exigencia y su justiciabilidad, ¿no? Y también, y en este sentido, pues es el Estado mexicano, ¿no? Es el principal responsable de garantizar este derecho a la participación ciudadana y la principal herramienta que encontramos o que tiene el Estado mexicano, y en general los estados, ¿no? Para garantizar este derecho, pues son los mecanismos institucionalizados de participación ciudadana. Entonces, desde esta perspectiva, estos espacios no se pueden entender o no se deben entender como concesiones, ¿no? Como algo accesorio, como algo decorativo, ¿no? Sino como parte de las responsabilidades, ¿no? Y obligaciones del Estado mexicano para garantizar los derechos humanos en general y específicamente el derecho a la participación ciudadana. Y bien, otra perspectiva que, que retomamos y que nos parece muy importante, ¿no? Compartir, ¿no? A partir de este análisis, pues fue el de la gobernanza, ¿no? La gobernanza la estamos entendiendo como una forma de gobernar que supone un papel coordinador del Estado, ¿no? Ya no esta función o este papel jerárquico donde dentro del Estado se tomaban las decisiones y entonces ya nada más había procesos de socialización, ¿no? O a lo mucho de concertación, pero ya no había una injerencia sobre la decisión o la posibilidad de decidir o de influir en la toma de decisiones, ¿no? Por parte de actores no estatales, ¿no? Eh, y también, bueno, en este papel coordinador del Estado, ¿no? Establece relaciones colaborativas
y cuasi horizontales con actores no estatales, ¿no? Bien, quienes participan con distintos grados de incidencia en los procesos de toma de decisión, así como en la producción y provisión de bienes y servicios públicos, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues bueno, se busca entonces con este esquema de gobernanza, ¿no?, una redistribución equitativa del poder, ¿no? Ahora, qué tan equitativa puede ser? Pues bueno, esto depende de distintos factores, ¿no? Pero algo muy importante para resaltar y para recuperar este enfoque de gobernanza aplicado a espacios como los consejos de cuenca, pues tiene que ver eh, qué tanto estos espacios sirven para que particularmente las personas, en tanto ciudadanos, ¿no?, ya sea de manera organizada o de manera individual, puedan influir, ¿no?, en los procesos de toma de decisión, ¿no?, o en los asuntos relacionados, en este caso, con la materia hídrica, ¿no? Esta es, digamos, la cuestión que nos parece más importante rescatar desde la perspectiva de la gobernanza, ¿no? Que si bien el hecho de ya abrir que estos espacios abren a la participación de actores no estatales, ¿no?, en las decisiones, es importante observar quiénes son esos actores estatales, ¿no?, que pueden participar tanto por diseño como de facto, ¿no? Y entonces aquí encontramos tres condiciones que nos parece clave para que la gobernanza no sea nada más, digamos, un esquema, ¿no?, que sí tienda a establecer estas relaciones un poco más colaborativas y cuasi horizontales donde intervienen actores no estatales, sino que nos permitas entender quiénes son esos actores estatales, ¿no?, no estatales, ¿no?, y otros dos elementos que nos parece clave, pero esto ya no solo en la conformación de estos espacios, sino en lo que sucede, ¿no?, al interior de estos espacios y en el tipo de acuerdos o decisiones que se toman al interior de estos espacios, ¿no?, como es el acceso a información relevante y la deliberación. En la medida en que no encontremos que estas condiciones se están cumpliendo efectivamente, ¿no?, tanto en el diseño como en la operación de estos espacios, digamos, de interacción entre actores estatales y no estatales, pues difícilmente podremos hablar que hay una gobernanza democrática, una gobernanza desde la perspectiva democrática, ¿no? Entonces, lo que hicimos para este artículo que les queremos compartir, ¿no?, que les quiero compartir, pues es que analizamos, ¿no?, el diseño normativo de estos consejos de cuenca, ¿no? Básicamente en la parte utilizamos para ello pues lo que establece la Ley de Aguas Nacionales, pero también los reglamentos que establecen la integración, la conformación, la organización y el funcionamiento de estos consejos, ¿no?, de estos 26 consejos. Y ahí lo que encontramos pues es que hay una predominancia, ¿no?, de integrantes digamos, de actores o representantes estatales o representantes del gobierno, tanto del ámbito federal como del ámbito estatal y municipal. Y de ahí la otra categoría que encontramos, ¿no?, pues es la categoría de los actores no estatales, pero que están más asociados a la lógica del mercado o a la lógica productiva, ¿no? En el lenguaje que utiliza la misma Ley de Aguas Nacionales, pues se utiliza el término de los usuarios del agua, ¿no? Que, pues bueno, este término nos llamó la atención porque pues conforman los distintos usuarios, ¿no? Tienen perfiles muy variados, ¿no?, pero la mayoría pues están asociados como a esta lógica económico-productiva, no a la lógica, no al sector, digamos, social, ¿no?, como tal, ¿no?, o al sector de sociedad civil, ¿no? Y pues bueno, ya visto, digamos, la composición en el diseño tanto general como específico de cada consejo de cuenca, pues lo que encontramos es que la mayor parte de los integrantes corresponden tanto al sector estatal, ¿no?, como al sector de mercado, ¿no?, como lo estamos categorizando, es decir, el sector donde hay actores bajo una lógica más productiva o económica. Y el sector social queda muy rezagado. Aquí ya no me va a dar tiempo de compartirles estas tablas, ¿no? Nada más me gustaría mostrar rápidamente que aquí lo que hicimos pues, fue analizar la integración de cada uno de estos consejos de cuenca de acuerdo
al reglamento que cada uno tiene, ¿no?, establecido. Y aquí lo que encontramos pues, fue que hay muy pocos espacios, ¿no?, en donde podemos asociar o vincular una participación de representantes del sector social. Por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de organizaciones o grupos, ¿no?, relacionados con la equidad de género, con grupos étnicos, con organizaciones de tipo ecológico-ambientales o de organizaciones forestales. Es decir, solamente encontramos información detallada en el caso de 6 consejos de cuenca, ¿no?, que nos permitieron hacer un desglose de quiénes eran con una mayor especificidad de a qué perfil correspondían estos representantes, digamos, del sector social, ¿no? Y entonces esto nos lleva pues a concluir que por diseño estos consejos de cuenca, pues si bien abonan al proceso de gobernanza democrática, ¿no?, no necesariamente esta gobernanza es democrática, ¿no? Corrijo, si bien contribuyen al proceso de gobernanza hídrica, no lo hacen desde una perspectiva democrática, ya que no están incluyendo, ¿no?, de manera, digamos, equilibrada a la participación de actores sociales, ¿no?, es decir, no gubernamentales, pero también no económicos, ¿no? Esta parte nos parece muy importante de resaltar, ¿no? Y esto, pues, lo que hace es limitar las posibilidades de que a través de estos espacios, estos actores, ¿no?, sociales, pues, tengan una incidencia en las decisiones dentro del ámbito de competencia que tienen los consejos de cuenca. De manera general, esas son las conclusiones y agradezco mucho la invitación y su atención. Muchas gracias, licenciado Jorge. Gran aportación sobre la democratización sobre los consejos de cuenca. Vamos a abrir un espacio para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no se anima nadie, me viento yo. Sí, doctor. Eh, Me gustó mucho la ponencia, pero tengo ahí algunos problemas con ella. Yo creo que lo que tú dibujaste es más bien, en la primera parte, más bien el deber ser, ¿no? Y después al final ya te topaste con el ser y efectivamente, ¿cómo podemos hablar de democratizar el manejo del agua si el régimen no es democrático? Yo defino que estamos en un régimen autoritario, defino autoritarismo como un sistema donde hay participación electoral sistemática, pero donde los derechos se manipulan arbitrariamente. Entonces, si este es el manejo del régimen, pues no hay razón para que el manejo del agua sea democrático. Pongo un ejemplo y ahí Gonzalo me ayuda. El Consejo de Cuenca de Lerma son puros exfuncionarios públicos, puros políticos. Y tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que hacen los políticos en el Consejo de Cuenca? Pues controlar el agua como un factor de poder muy importante. Entonces, tú te moviste un poco entre sociedad civil, que como concepto genérico es correcto, ¿no? Pero si desglosamos la sociedad civil y la desmenuzamos bien, vamos a ver que son más bien las élites, ¿no? El gran concesionario de agua, que lo dijiste, y entonces que son los que garantizan que la democracia sea irrelevante, porque lo que importa es el control del agua. Yo sé que no era pregunta, era un comentario a ver cómo reacciona. Gracias, doctor. Sí, bueno, el deber ser, sí, Jorge, ¿por qué no, perdón que te interrumpa, aquí Gonzalo, ¿no? ¿por qué no dejamos que hable también Fermín, Omar, aquí el doctor José Luis, y al final haces una respuesta como muy profunda de todos los comentarios? ¿Cómo ves? Adelante, de acuerdo. Órale, pues. Fermín, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sale. Pues yo quería saber tu opinión, o sea, con esta investigación que hicieron,
¿Cuál sería, o sea, si estuviera en tus manos el definir si deberían continuar los consejos de Cuenca, ¿impulsarías a que continuaran? ¿O qué modificaciones buscarías? ¿O qué alternativas has visto? Gracias. Y Omar. Sí, y bueno, tu ponencia lo que a mí me hizo recordar fueron a los grupos técnicos también de los instrumentos de normalización, en donde están representados los intereses económicos, en ese caso de los consejos de Cuenca serían los usuarios, la representación de la sociedad civil organizada, ¿no? Está representada por grupos afines a estos grandes grupos económicos o usuarios. Entonces hay una simulación de la participación de la sociedad civil. En ese sentido, ¿cómo asegurar el balance de fuerzas dentro de estos consejos? En donde muy pocas veces, por ejemplo, grupos académicos u otros ajenos o que no son directamente usuarios, ¿no?, del agua, puedan tener voz y voto, porque pueden, quizá en algunos consejos tienen voz, pero no tienen voto. ¿Cómo emparejar, ¿no? Y después ya comentaré algo respecto a lo que he encontrado por acá. Gracias. Sí, durante toda durante toda tu exposición, no pude evitar las imágenes que todo el verano pasado, todo el estiaje del año pasado, tiro por viaje una vez al mes, manifestaciones afuera de la Comisión Nacional del Agua, todas las cuencas estuvieron representadas, pero lo más increíble es que este autoritarismo del régimen se refleja en que no son recibidos, obstaculizan todas las vías de comunicación afuera del campus universitario, donde tenemos al edificio de la Comisión Nacional del Agua, y llegan situaciones en las que, bueno, pues sí, gris es la teoría y verde el árbol de la vida, pero se ven obstaculizadas todas las vías de comunicación porque la Comisión Nacional del Agua no atiende a todas estas movilizaciones ciudadanas que están exigiendo que se resuelvan sus problemas de cuenca, sus problemas locales, y créeme, son muchísimas veces las que entre estos meses, hoy precisamente, ayer y hoy estuvo una manifestación afuera del edificio de la comisión, eran pocos, no se llegó a interrumpir las vías de comunicación entre insurgentes y el eje 10, pero créeme que sí es una muy hermosa tu ponencia, pero que palidece ante una realidad muy compleja de que el ejercicio gubernamental de la Comisión Nacional del Agua no responde a esta presión de participación ciudadana que no encuentra respuesta en la institución. Es solo una observación, no Ni en los pude canales. evitar dejar de pensar en ello. Gracias, disculpa. Sí, doctor. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces respondo a ver, de manera tanto general a estos comentarios. Muchas gracias por ellos, ¿no? Eh, sí, es difícil ver, ¿no?, digamos, o entender la, la democracia, ¿no? O sea, tratando de ser analíticos, ¿no?, y no normativos, ¿no?, dentro del terreno del deber ser, ¿no? Eh, es difícil identificar hoy en día qué es lo democrático y qué no es lo democrático, con tanto discurso y con tanto manejo que se ha hecho, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer en esta investigación, pues es establecer como algunos parámetros para, desde la teoría democrática, decir, bueno, ¿dónde
en donde algo, un proceso sí es democrático, en donde un espacio sí es democrático, ¿no? Y en donde no. Por supuesto que en el ámbito electoral es un poco más fácil, ¿no? Descifrarlo porque, pues bueno, se reduce a una cuestión meramente de voto, ¿no? Ujú. Voto unipersonal, ¿no? Pero cuando ya entramos al terreno de las decisiones, de la gobernanza, de la definición de las políticas públicas, esto se vuelve algo muy complejo, ¿no? Porque entonces ya no es una cuestión, o no lo podríamos reducir, que también hay una corriente de las teorías democráticas que hablan pues de estos instrumentos de democracia directa. Y entonces vamos a someter todo a una consulta pública, a una consulta nacional, a No, un no, referéndum, ¿no? Y bueno, es un no. mecanismo que, o son instrumentos que podrían contribuir en cierto momento para cierto asunto, ¿no? Pero cuando entramos ya a cuestiones mucho más complejas, se quedan muy cortos, ¿no? Entonces ahí es donde estos espacios, ¿no? Desde la teoría democrática, tendrían que ofrecer esas respuestas, ¿no? No solo para canalizar, ¿no? Las distintas voces, las distintas necesidades de los múltiples y diversos actores sociales, ¿no? Que se ven involucrados o afectados por cualquier decisión o por alguna problemática, ¿no? eh, relacionada con lo público, ¿no? Sino también para que el procesamiento, ¿no? De todas las posturas, de las perspectivas, de las necesidades, pues lleve digamos, genere un resultado lo más cercano al óptimo, ¿no? Es decir, en términos de, pues, de qué manera podemos maximizar, ¿no? El beneficio público, el valor público, ¿no? La garantía de los derechos, ¿no? La sostenibilidad, es decir, todo esto pues tendría que pasar a través de estos espacios de gobernanza, ¿no? Que no necesariamente son democráticos, ¿no? Entonces, ese es como la principal reflexión, ¿no? A la que buscamos invitar con esta primera aproximación a lo que está sucediendo dentro de los consejos de Cuenca, que es algo, como lo decía, meramente normativo. O sea, es analizar cómo están diseñados normativamente en términos de la composición y del objeto, ¿no? O la composición o la integración y cuál es su objeto, ¿no? Desde ahí podemos ver qué tanto alcance tiene, ¿no? Eh, y lo que hicimos fue hacer un poco más el zoom en la parte de la integración y entonces eso verlo desde la perspectiva de la representatividad. Eh, claro que ya desde aquí podemos concluir, ¿no? Yo diría un tanto a priori, que el mismo funcionamiento de estos consejos pues no está generando resultados eh, digamos, con un alto valor democrático, ¿no? Y otra vez, necesitamos esos parámetros para decir qué tan democrático es una decisión, qué tan democrático es una política, qué tan democrática es determinado acuerdo, ¿no? Eh, pero entonces, la, lo que vemos y lo que particularmente yo veo, ¿no? Como oportunidad en esta discusión, ¿no? Que se está dando en torno a la ley o a la legislación sobre las aguas, ¿no? En México, pues es que o sea, los consejos de cuenca para empezar hoy en día no operan únicamente en este diseño o en este andamiaje normativo institucional. Tenemos consejos consultivos, cada organismo de cuenca tiene un consejo consultivo, existen los consejos de cuenca, cada consejo de cuenca tiene a su vez órganos auxiliares, que son las comisiones, los comités, ¿no? Y los comités técnicos de aguas subterráneas, ¿no? A nivel nacional, la Comisión de Agua tiene un consejo consultivo también, ¿no? Y en el propio consejo técnico actualmente pues, existe un espacio, ¿no? Para la participación de un representante de una organización de la sociedad civil que pues bueno, es un espacio mínimo, ¿no? Pero pues bueno, ahí hay por lo menos un resquicio, ¿no? Entonces, de todo este, digamos, subsistema, ¿no? De oportunidades, ¿no? De espacios de participación, pues existan los consejos de cuenca, ¿no? Hablando específicamente de las cuencas, ¿no? Como estas demarcaciones territoriales, pues mi opinión, ¿no? Es que sí tendría que haber ahí una reingeniería en términos institucionales, ¿no? De los espacios de participación, ¿no? Porque
se están mezclando como naturalezas, se están mezclando funciones y lo que sí claramente vemos es que hay pocos espacios de participación auténticos o reales de representantes del sector social. Entonces, definitivamente se tiene que equilibrar eso, ¿no? Ahora, los consejos de cuenca, yo diría que no es, digamos, la única vía para promover esta participación. Más bien es una primera aproximación, pero sí requerimos un análisis más sistémico, ¿no? De todos los espacios de participación que hoy en día contempla la ley o de cualquier iniciativa de ley, verlo de forma sistémica. No podemos pensar en que únicamente un mecanismo puede ser, digamos, la mejor solución para incluir la participación de actores sociales de manera equitativa o de manera equilibrada, ¿no? Muchas gracias, licenciado Jorge. Pido un aplauso, por favor.